Muchachos, el día de hoy hablaremos de una enfermedad que sobresale gracias a su relación con la guerra y los desastres. Una patología que en más de una ocasión se ha cobrado más vidas que los mismos asedios y batallas en las que tiende a aparecer, a la vez que ha moldeado decisivamente la historia de nuestra especie. En este video hablaremos del tifus epidémico. Veremos lo letal que puede ser esta enfermedad y los mecanismos que usa para destruir el cuerpo humano, pero también veremos cómo ha influido en nuestra historia. Dicho esto, pongámonos en contexto. El tifus epidémico, también conocido como fiebre de guerra, fiebre de las prisiones o fiebre de los campamentos, es una enfermedad infecciosa que sin tratamiento puede llegar a ser altamente letal y que se caracteriza por afectar los vasos sanguíneos de nuestro cuerpo, llevando potencialmente a daños en el cerebro, así como a la necrosis o gangrena de diversas partes del cuerpo, razón por la que también es conocida como fiebre pútrida. Es una enfermedad relacionada íntimamente con la pobreza, pero también con momentos de inestabilidad y crisis como guerras, hambrunas y desastres naturales, así como con migraciones masivas de personas. A pesar de que a día de hoy se trata de un padecimiento más bien raro, era una patología muy relevante en el pasado, que tendía a propagarse entre los ejércitos, usualmente provocando muchas más bajas que las propias armas. Y aunque de esto hablaremos más adelante, un buen ejemplo podría ser el asedio de Baza del año 1489 en la Guerra de Granada, en la que el ejército español perdió 3.000 soldados a manos de sus enemigos y 17.000 a causa del tifus epidémico. Ahora, la causa de esta enfermedad es un microorganismo llamado Rickettsia prowazekii. Las rickettsias son un conjunto de bacterias bastante particulares, al punto de que en el pasado ni siquiera eran consideradas bacterias, sino organismos más similares a los virus. Y es que se trata de bacterias sustancialmente más pequeñas que otras, que son incapaces de proliferar de forma independiente y que necesitan parasitar obligatoriamente a otras células para subsistir y reproducirse, tal como ocurre con los virus. Son bacterias parasíticas intracelulares obligadas, que a lo largo de su evolución han ido perdiendo la capacidad de sostener un metabolismo independiente, por lo que podríamos considerarlas organismos al límite de la vida, y de hecho son de las bacterias que están más estrechamente emparentadas con las mitocondrias, que en el pasado podrían haber tenido un estilo de vida similar. Las rickettsias provocan múltiples enfermedades, la fiebre moteada de las montañas y otras formas de tifus como el tifus murino o el tifus de los matorrales. Sin embargo, probablemente la peor ricketsiosis sea la que nos ocupa el día de hoy, el tifus epidémico provocado por la Rickettsia prowazekii. Esta enfermedad se propaga de una persona a otra a través de un vector, el Pediculus humanus corporis, mejor conocido como el piojo del cuerpo. Se trata de pequeños insectos hematófagos que están adaptados para vivir entre nuestra ropa y alimentarse de nuestra sangre. Sin embargo, a diferencia de los mosquitos, los piojos no inoculan a la bacteria causante del tifus al alimentarse, sino que lo hacen a través de sus heces. La bacteria causante de esta enfermedad se acumula en el sistema digestivo de los piojos y es expulsada junto con las heces, y accede al cuerpo humano cuando una persona se rasca y esparce estas deposiciones, o al propio piojo aplastado, sobre el sitio de la mordedura o sobre una herida provocada por el rascado. La materia fecal seca y contaminada de los piojos también es altamente infectante al ser inhalada o al entrar en contacto con los ojos, y puede ser peligrosa incluso durante meses. De esta forma, una única prenda de ropa cargada con las heces infectadas de los piojos es capaz de transmitir la enfermedad, por ejemplo, al ser sacudida, y de hecho hay varios países que se han planteado el usar formas aerosolizadas de estas deposiciones contaminadas como una potencial arma biológica, haciendo del tifus epidémico una enfermedad con un alto potencial para el bioterrorismo. Más allá de lo anterior, el piojo en sí mismo es un vector con características, digamos, muy convenientes para la propagación de esta enfermedad. Estos insectos son muy sensibles a la temperatura, por lo que huyen de los cadáveres cuando estos comienzan a enfriarse, o huyen de los enfermos cuando estos sufren de fiebre, por lo que tienden a pasar de personas muertas o enfermas a personas sanas. La Rickettsia prowazekii es peligrosa para los humanos, pero curiosamente lo es aún más para los piojos. Destruye el sistema digestivo de estos pequeños insectos, lo que lleva a que la sangre de la que se alimentan se filtre hacia el resto de sus cuerpos. Los piojos, con la
bacteria adoptan una coloración rojiza característica. De allí que esta forma de tifus también sea conocida como la enfermedad del piojo rojo, sobre todo en inglés, y extrañamente en español como la enfermedad del piojo verde, aunque los motivos no sean exactamente los mismos. Con el paso de aproximadamente 2 semanas, los piojos indefectiblemente mueren. En el caso de los seres humanos, una vez que esta bacteria accede a nuestro organismo, procede a atacar principalmente a 2 tipos de células. En primer lugar, y en menor medida, tenemos a los macrófagos, que son células fagocíticas especializadas en comer o engullir a agentes extraños o detritos celulares y que normalmente nos defienden. En este caso, absorben o interiorizan a esta bacteria voluntariamente para intentar destruirla, encapsulándola en una estructura conocida como fagosoma, donde idealmente debería proceder a ser digerida. Sin embargo, las principales víctimas de la Rickettsia prowazekii en nuestro cuerpo son un tipo de células conocidas como células endoteliales. Las células endoteliales son aquellas que recubren el interior de todos nuestros vasos sanguíneos. Son células que están en contacto directo con nuestra sangre y regulan la interacción entre esta y el resto de nuestro cuerpo. Controlan procesos como la tensión arterial, la coagulación de la sangre y se encargan de evitar que lo que flote en nuestra circulación salga de esta de forma inapropiada o excesiva. La Rickettsia prowazekii posee un conjunto de proteínas especializadas en su superficie que son capaces de obligar o forzar a las células endoteliales a engullir a esta bacteria, forzando su entrada al espacio intracelular, también en el interior de un fagosoma, tal como ocurre en el caso de los macrófagos. Ahora, independientemente del tipo de célula, una vez que ha ingresado, la Rickettsia prowazekii procede a segregar un conjunto de sustancias líticas, enzimas con la capacidad de destruir la membrana del fagosoma, lo que le permite evadir la digestión celular y reproducirse libremente en el interior de la célula infectada. Es una bacteria sencilla, no produce toxinas, pero se reproduce en cantidades ingentes en el interior de nuestras células, hasta el punto de que literalmente las hace reventar, y una vez en el exterior, procede a infectar a las células circundantes. El periodo de incubación entre la entrada de la bacteria hasta la aparición de los síntomas suele ser de 10 a 14 días, a lo largo de los cuales este patógeno no solo se reproduce, sino que además se disemina por el cuerpo a través de la circulación. La enfermedad suele aparecer de forma súbita y está caracterizada por una tríada de fiebre característicamente elevada de entre 39 y 40 grados que aparece junto a un dolor de cabeza severo y al que, al cabo de 3 a 4 días, se suma una erupción cutánea o exantema de carácter macular, es decir, compuesto por manchas o maculopapular que serían manchas induradas. Esta erupción es de naturaleza centrífuga, lo que significa que inicia en el tronco para luego extenderse hacia las extremidades, aunque tiende a respetar la cara, las palmas y las plantas. En principio, las lesiones que conforman esta erupción suelen ser de un color rojizo o eritematosas y desaparecen cuando se les aplica presión, mientras que también pueden acompañarse de zonas de palidez. Esto refleja la lesión que sufren los pequeños vasos sanguíneos cuyas células endoteliales van muriendo por los efectos de la bacteria. Las zonas de palidez reflejan tractos de circulación ocluidos por los daños y si bien esto es visible en la piel, en realidad ocurre en todo el cuerpo. El tifus, por tanto, es una enfermedad que provoca daños principalmente a través de una vasculitis, es decir, la inflamación y la subsecuente disfunción de los vasos sanguíneos, en este caso de forma generalizada, lo que produce síntomas en prácticamente todo el cuerpo. De allí no solo el intenso dolor de cabeza, sino también en los músculos, las articulaciones e incluso en el abdomen. También puede haber tos, dolor de garganta y conjuntivitis, así como un aumento de tamaño anormal en el hígado conocido como hepatomegalia. Con el paso de los días, las máculas de la piel pueden tornarse petequiales y ya no desaparecen al ser presionadas. Esta manifestación señala la extravasación de sangre desde los pequeños vasos sanguíneos dañados hacia el exterior. Ahora, si están suscritos a este canal, todo este conjunto de signos y síntomas en principio son muy similares a los que produce el dengue, que ya explicamos en otro video. Esta patología, por tanto, es un diagnóstico diferencial importante con respecto al tifus. Sin embargo, a medida que progresa la enfermedad, el exantema petequial puede tornarse francamente hemorrágico o purpúrico y además aparecen los síntomas que le dan su nombre al tifus: confusión, letargo, delirios, convulsiones e incluso coma.
Tifus viene de la palabra griega tufos, que significa humo, en referencia al estado mental obnubilado, el humo mental que tienden a presentar los pacientes. Esto como consecuencia de la destrucción de los pequeños vasos sanguíneos del cerebro, que puede llevar a pequeños infartos o hemorragias en este órgano. Si el daño a la circulación es lo suficientemente grave, los líquidos y las proteínas de la sangre comienzan a filtrarse desde los vasos sanguíneos afectados hacia los tejidos de forma masiva, llevando a un colapso circulatorio y al shock, así como a una manifestación bastante horrible y característica de esta enfermedad, la necrosis acra o acral, una forma de gangrena que afecta a las regiones distales de la circulación como las puntas de las manos, los pies y la nariz. Es una manifestación que también aparece con la peste y que, junto con el resto de los signos y síntomas, podría haber llevado a que esta enfermedad haya sido confundida con el tifus a lo largo de los siglos. Hoy en día existen antibióticos eficaces contra esta enfermedad. Sin embargo, en ausencia de tratamiento, la tasa de letalidad del tifus alcanza el 60%. Sin dudas, se trata de una enfermedad altamente peligrosa que tristemente prolifera, precisamente en situaciones en las que conseguir tratamiento es difícil. Los piojos que transportan esta enfermedad habitan en nuestra ropa y situaciones adversas como las guerras, los desastres naturales o las hambrunas hacen que lavar esta ropa o cambiarse todos los días deje de ser una prioridad. Las personas huyen, dejan sus posesiones atrás y se concentran en campamentos, ya sean militares, de prisioneros o de refugiados, donde el hacinamiento propicia la transmisión y la proliferación de los piojos. Ahora, tengamos en cuenta que antes de la revolución industrial, que trajo consigo al telar de vapor, la ropa era prácticamente un lujo y el número de prendas que una persona tenía para usar a lo largo del año era sustancialmente más reducido que en la actualidad. En parte por esta razón, los piojos eran parte de la vida diaria de muchas, por no decir la mayoría de las personas en el pasado. Una ciudad llena de personas cargadas con piojos era un desastre esperando a ocurrir. Esta enfermedad era un peligro particularmente insidioso para los soldados, sobre todo a lo largo de la Edad Moderna e inicios de la Edad Contemporánea, al punto de que se podría decir que el tifus ha ganado más batallas que cualquier general. Esta enfermedad levantó el asedio de Nápoles de 1528 al reducir un ejército francés de casi 25.000 efectivos a apenas 4.000, contribuyendo a asentar la hegemonía española en Italia y subsecuentemente en Europa y el mundo. Sin embargo, los españoles también sufrirían pérdidas ante esta enfermedad, no solo en la mencionada Guerra de Granada, sino también durante el asedio de Metz de 1553, en el que el tifus diezmó a las tropas de Carlos V, y lo mismo ocurrió en el asedio de Nuremberg de 1932 por parte de Gustavo Adolfo de Suecia, el León del Norte, cambiando las tornas de la Guerra de los 30 años. El tifus también contribuyó a salvar Viena del asedio otomano de 1683, lo que a su vez ayudó a frenar la expansión de uno de los imperios más poderosos de la época. Pero sobre todo, el tifus junto con el invierno ruso fueron quienes aniquilaron al ejército imperial de Napoleón Bonaparte en su marcha a Moscú. De 450.000 soldados que entraron a Rusia, 380.000 murieron. La mitad de estos debido al frío y la enfermedad. El tifus es una patología propia de climas y estaciones frías en las que las personas visten con múltiples capas de ropa que alojan y propagan a los piojos. Estos son solo algunos ejemplos tomados de una reducida ventana de tiempo en los que esta enfermedad devastó ejércitos enteros, incluso cuando no se chocaban las espadas. La guerra de Crimea en particular estuvo marcada por una altísima mortandad provocada por tifus, cólera y escorbuto. Las bajas por enfermedad durante esta guerra fueron tan escandalosas que los distintos países implicados rápidamente comenzaron a profesionalizar y estandarizar la práctica de la medicina y la enfermería, un movimiento que tiene su mayor exponente en la figura de Florence Nightingale, hoy en día conocida como la madre de la enfermería profesional moderna. A pesar de esto, el tifus aún así se cobró la vida de millones de personas a lo largo de la Primera Guerra Mundial. Es difícil dar con una figura exacta, pero se estima que tan solo en el frente oriental, esta enfermedad se cobró la vida de entre 2 y 3 millones de personas. La guerra de trincheras era un ambiente propicio para el desarrollo de esta enfermedad. El hacinamiento, los cadáveres cargados de ropa sucia y piojosa llenas con heces infectadas, el frío y los largos periodos de tiempo en el frente llevaron no solo a la proliferación del tifus epidémico, sino también al de su hermano menor, el tifus endémico o tifus murino, que también es conocido como fiebre de las trincheras.
Es posible que muchos de ustedes se imaginen que la costumbre del rapado o el afeitado militar se deba precisamente al tifus y a los piojos, pero lo cierto es que esta enfermedad por un lado no es transmitida por los piojos de la cabeza, que en contraste son conocidos como Pediculus humanus capitis, mientras que por otro el verdadero origen de esta práctica está relacionado al uso de máscaras antigas a lo largo de la Primera Guerra Mundial. Y es que el cabello demasiado largo o el vello facial excesivo pueden interferir con el uso de esta indumentaria. Pero volviendo al tema, aún después del final de esta guerra, el tifus se cobraría la vida de 3 millones de personas más a lo largo de la Revolución Rusa. Afortunadamente para la Segunda Guerra Mundial, el uso extensivo del DDT o diclorodifenil tricloroetano, un insecticida eficaz contra los piojos, se limitaría significativamente el alcance del tifus entre los soldados. Pero aún así, esta enfermedad seguiría siendo un problema letal en los campos de concentración y de prisioneros, cobrándose la vida de cientos de miles de personas, entre ellas Ana Frank. En casi todos los casos que hemos descrito, los brotes que iniciaban en un campamento terminaban esparciéndose también entre la población civil, lo que aumentaba las bajas. Sin embargo, y a pesar de su gran importancia histórica, el tifus, de forma similar a la sífilis, es una enfermedad un tanto misteriosa. No se conoce con certeza el origen de esta enfermedad y aún se debate si esta es propia del Viejo o del Nuevo Mundo. En la historiografía europea, las primeras descripciones que se asemejan de forma fidedigna a los síntomas de esta enfermedad aparecen a partir del año 1489, antes de la llegada a América. Y sin embargo, estas descripciones resaltan la naturaleza nueva de esta enfermedad, a la que se le dio, para el momento, el nombre de tabardillo. Por otro lado, los restos de ADN más antiguos de Rickettsia prowazekii han sido descubiertos en Europa y datan del siglo XVI, pero al mismo tiempo, en las Américas, hay poblaciones de ardillas voladoras que junto a sus pulgas portan a esta bacteria en la sangre. Que un animal pueda portar a un patógeno sin morir, sin enfermar y sin eliminar a ese patógeno de su cuerpo en el proceso, suele indicar cierto grado de coevolución, lo que implicaría fuertemente un origen americano para esta enfermedad, lo que además coincide con las escasas o nulas descripciones de brotes de tifus en la Edad Antigua, sobre todo en regiones como Asia Oriental. Lo cierto es que hablar de la historia de esta enfermedad puede ser un tema algo complicado, en vista de que el tifus puede presentarse de forma bastante similar a otras enfermedades. No solo la peste, sino también, y sobre todo, la fiebre tifoidea, que por esto precisamente se llama así. El primero en diferenciar entre el tifus y la peste sería Girolamo Francastoro, el mismo médico italiano que también escribió el poema que le dio su nombre a la sífilis. Más allá de esto, no sería sino hasta el año 1836 que William Gerhardt lograría diferenciar definitivamente al tifus de la fiebre tifoidea en base a las úlceras en el intestino que provoca esta última enfermedad. Para el año 1909, Charles Nicoll sería el primero en identificar al piojo del cuerpo como el agente vector de esta patología. Y al año siguiente, en 1910 y en la Ciudad de México, Howard Ricketts finalmente descubriría al agente causal del tifus, una pequeña bacteria ante la que él mismo sucumbiría poco después. Los hallazgos hechos por Ricketts serían confirmados por Stanislaus von Prowazek y Enrique da Rocha Lima en el año 1914, aunque ambos también sufrirían de tifus. Prowazek no sobrevivió, sin embargo su compañero, da Rocha Lima, nombraría a la pequeña bacteria que le mató como Rickettsia prowazekii, en honor tanto de su colega como de su predecesor. Finalmente, Nathan Brill y Hans Sinzer descubrirían que una persona que ha sufrido de tifus puede convertirse en un portador permanente de la bacteria, que puede volver a desarrollar nuevamente una forma más leve de la enfermedad, llamada enfermedad de Brill-Sinzer, cuando su sistema inmune se debilita. Esta persona puede a su vez infectar a un piojo y servir como el punto de inicio de una nueva epidemia. Y Sinzer, de forma paralela a otros médicos e investigadores, desarrollarían distintas vacunas para el tifus, que se sumarían posteriormente a antibióticos como la doxiciclina y el cloranfenicol, e insecticidas como el hoy obsoleto DDT, para convertir al tifus epidémico en una enfermedad casi olvidada, que ataca de forma aislada a personas que viven en la pobreza extrema o en zonas de guerra activa.
Sincer además escribiría un libro, Ratas, Piojos e Historia, que detalla en forma biográfica la historia del tifus. Este libro no solo sirvió para elaborar este video, sino que además contiene una cita que me parece más que apropiada para cerrarlo. Espadas, lanzas, ametralladoras o incluso explosivos han tenido mucho menos poder sobre las naciones que el piojo del tifus, la pulga de la peste y el mosquito de la fiebre amarilla. Civilizaciones se han retirado ante el plasmodio de la malaria, ejércitos se han desmoronado en tumultos ante el asalto del espirilo del cólera o la disentería del bacilo tifoideo. Enormes áreas han sido devastadas por el tripanosoma que viaja en las alas de la mosca tsetse y generaciones han sido acosadas por la sífilis de un cortesano. La guerra, la conquista y esa existencia en rebaños que acompaña a lo que llamamos civilización apenas han servido como escenario para estos más poderosos agentes de la tragedia humana. Muchachos, espero que les haya gustado este video y, de ser así, consideren dejarme un me gusta o un comentario para apoyar mi contenido. Yo me despido y nos vemos en el siguiente video.